Un libro. ¿Verdadero o falso? De David Mamet. Una película Nido de ratas de Marlon Brando. ¿Qué concepto o idea debería conocerse más? El concepto que tanto la película como el libro tienen tiene que ver con la actuación, que fue como un libro que leí cuando estudiaba teatro y que me marcó por todo lo que Mamet pone del actor y de las cosas que tiene el actor, tanto buenas como malas, para crear un personaje y para desarrollarse y que tiene que ser un entrenamiento constante, lo de prepararse para salir a escena. Y la película Nido de Rata, que trabaja Marlon Brando, tiene algo parecido, que el concepto de la película es mostrar que uno puede contar una historia de diferentes maneras, interpretándola de diferentes maneras, la misma historia y diciendo lo mismo, simplemente contando con el cuerpo, contando con las acciones y lo demás, y eso fue como un concepto que me marcó tanto la película como la del libro. Una virtud tuya Que soy buena persona. y un título para tu autobiografía. Esto también pasará, que es de un cuento, Ujú. pero siempre que me pasa algo bueno o algo malo, tengo siempre en la cabeza como, esto va a pasar, esto que está tan bueno, en un momento pasó, y cuando hay algo malo y la estoy pasando mal o algo, también me viene esa frase a la cabeza, que en realidad fue hace muchísimo tiempo, como 20 y pico de años, que hablando con mi primo en Uruguay, yo le decía que no había trabajo y porque estaba haciendo dar clases en Uruguay, y él me tiró, esto también pasará. Y le digo, ¿qué decís? Y ahí me explicó todo el cuentito de esto Ujú. también pasará, que es un cuento, y trato de llevarlo a la práctica cuando estoy muy arriba o tengo mucho trabajo, Ujú. o cuando no tengo trabajo y estoy muy abajo. Gracias a Conciencia Elevada, hoy tengo el placer de recibir a un actor, director, productor, profesor y creo que también dibujante, Carlos Alejandro Fiore. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias. Sí, sí, todo, tal cual lo que dijiste es lo que hago. Lo de dibujo ahora lo tengo un poco, eh, hace, Relegado. hace bastante, sí, que no hago. Yo soy diseñador gráfico en realidad. Ujú. Y cuando hago mis propias obras o mis producciones independientes y todo lo demás, trato de hacer toda la gráfica yo y hacer todo lo que tiene que ver con afiches, volantes, programas y todo lo demás. Y ayudo bastante cuando mis hijos tienen que dibujar algo o hacer algo, trato de darles una mano en eso. Pero en la época que yo estudié diseño gráfico era mucho más complicada que la de ahora porque se dibujaba todo con Rotting, ¿te acordás? Ujú. Los lapicitos con la puntita finita y la tinta china, entonces se te manchaba una hoja o algo y había que hacer todo de nuevo y preparar todo de nuevo. Y hoy lo haces todo con la computadora. Y tengo entendido que tus hijos te piden que no dibujes tan bien para que pueda ser Sí, creíble porque, que lo hicieron ellos, ¿no? muchas veces, y sobre todo ocurría en la pandemia, me llamaban, que yo no estaba con ellos en la pandemia, estaban con la madre, y yo estaba en Capital y yo estaba acá en Pilar, donde yo vivo ahora, y me mandaban y me decían, ¿me haces esto? Pero no lo hagas muy bien, así saben, piensa que lo hago yo, decían. Y teníamos Ujú. siempre esas cosas de que no lo dibujara tan, y yo como pandemia, estaba solo, que esto que lo otro me mandaba a hacer como Claro. un dibujo y ellos no querían eso. Eh, Ale, quiero que empecemos, o que sigamos en este caso, con algún recuerdo tuyo de tu infancia. Vos te criaste en Belgrano, con hermanas menores, con tus padres uruguayos, pero algún recuerdo que sea real, no No, y como hay otros miles. que dijiste con No, Gastón, hay por miles. ejemplo. Toda mi familia, mira, toda mi familia, excepto yo, son uruguayos. Y bueno, mis dos hijos no, son argentinos, pero. Ujú. Y nos vinimos a vivir acá, después volvimos a vivir a Uruguay, que nacieron mis hermanas. Después volvimos para acá y cuando volvimos para acá, mi papá abrió un almacén, kiosco, Los roticería. botijas. Claro, los botijas. Y bueno, y a partir de ese negocio era como que aprendí, si bien era mi familia, a trabajar bastante en equipo, porque nosotros estudiábamos, pero trabajábamos también en el negocio. Ujú. A la tarde cuando se abría, uno iba al lugarcito donde estaba el kiosco, otro iba a la caja, o mi hermana iba
al mediodía hacía la parte de la roticería y mi papá hacía las compras, mi mamá cocinaba para la roticería. eh, y una historia real, para contarte que de tantas cosas que pasan, es que un día yo termino, cierro el negocio y me voy para adentro porque vivía en la casa, era una puerta que se abría y estaba el negocio. Y me da a lavar la cara todo para comer y siento ruidos y era mi mamá que estaba discutiendo con alguien que estaba robando, pero no como robando con revólver ni con nada, un ratero que estaba robando y entonces voy corriendo como para ayudarle, que yo era chico, tenía 16 años y, y me acuerdo que mi mamá manejó bien la situación, que terminó hasta sacándole lo que tenía el ladrón, porque le empezó a decir, saca todo lo que tenés en el bolsillo, y yo amenazándolo todo con el palo de bajar la persiana del almacén, y, nada, lo vaciamos al tipo y el tipo dice, por lo menos déjenme la plata mía, decía el ladrón, y, y nada, y eso era eso es un poco, eh, esta historia me quedó grabada porque era lo que era mi mamá cuidándonos a nosotros y protegiéndonos, que siempre iba como al frente ella y no era que se basaba en los otros, siempre fue muy así de laburadora, de ir para adelante, eh, y de trabajar, y pudo enfrentar la situación esta, que hoy no sería lo mismo, porque hoy es otro peligro, que en ese momento era un pibe que se había quedado adentro para robar chocolate y cigarrillos, se había quedado en un huequito, no era delincuente. Pero bueno, esa historia me quedó bastante grabada. Me quedaron grabado todo lo que tiene que ver con robos. Y otra historia que me quedó es que yo había guardado abajo de un cajón de ahí como del mostrador del almacén, una plata que era para comprarme mi primer auto, que era un Torino, y entran a robar también. Y yo estaba con mi abuela, en ese momento, que mi abuela estaba en el kiosco y yo estaba en la roticería, y me entran a pedir la plata, y yo le abro la caja para que agarren la plata que había ahí, y me decían, no, queremos toda la plata, queremos toda la plata, y yo todo el tiempo pensaba que yo tenía un montón de plata guardada porque era para comprar el auto que le iba poniendo en un sobrecito pegado al mostrador abajo, pero me había empecinado a no darle, no nombrar eso, y ahí tenía 18 años, que fue el primer auto que me compré. Y, y nada, me acuerdo que sufrí, lloré, después me pasó de todo, pero bueno, nunca me asusté y le entregué la plata y se terminaron yendo también. Y otra cosa que me marcó mucho, que era algo que yo había trabajado mucho para tener y me costaba entregarlo. Hoy, con los años y el paso del tiempo, por ahí no cometería el mismo error de arriesgarme tanto a que me apunten a que esto que lo otro y entregaría todo lo que tengo, ¿no? No sé si te sirve la historia, pero son dos cosas que... Sí, por supuesto. En esto que decís de tu mamá, que era así tan trabajadora, supongo que tu papá también, Sí, sí, obvio. ¿te reconoces en eso? Porque muchas veces dijiste que vos sos muy autogestionador, que por ahí después no lo sabes vender, pero en principio sí, que sos muy autogestionador y eso conlleva obviamente mucho trabajo, ¿no? Sí, mira, eso, te hablo del actor, básicamente, que es, Mm, porque empecé también de chico a actuar. Nunca fui de quedarme esperando a que me llamaran. Siempre fui la primera obra de teatro la hice en el sótano del almacén cuando estudiaba con Lito Cruz y con una actriz ensayábamos ahí en el sótano, que era donde guardaba la mercadería, y después pusimos toda la mercadería para un costado y entraban 8, 9, que eran otros alumnos de teatro que venían a vernos. Ahí quedaba en Manuel Ugarte y Moldes el almacén. ujú, Y siempre fui como de no esperar el llamado, y no estar esperando que te llamen, porque eso te provoca como una cosa de desvalorizarte desvalorizarte, como decir, y no me llaman, no soy bueno, y que esto. Entonces, ujú, siempre que pasó algo así que tuvo que ver con el no trabajo, eh, salgo a armar algo o salgo a trabajar. Cuando tengo trabajo es cuando
que tendría que seguir haciendo estas cosas, es cuando por ahí soy más planchero, ¿viste? Más de decir, bueno, está esto, no voy a estar pensando en negocio, pero Claro. siempre traté de tener igual algo paralelo a Ujú, la profesión. Eh, cuando arranqué, que a trabajar en tele sobre todo, bueno, toda la época teatral tenía que ver con el almacén y la roticería, pero cuando arranqué a trabajar en tele, que fue en Poliladron, yo ujú. hacía Poliladron y tenía un bar. Después con Carola, Ese, el bar fue, no, el Los Poliladron, Sospechosos. uno tuviste con Andrea Pietra el restaurante y después Claro, con ese los fue más adelante. simuladores Lo primero que abrí fue un bar que se llamaba Los Sospechosos con Federico Delía, Martín y Seffel y Diego con... Pérez. Ujú, ujú. Después abrimos un boliche en Quilmes con Federico y con Martín, con Federico Delía y Martín Seffel. Después, Que de- los dos de- estuvieron acá en Conciencia Elevada también sea, lo ah, digo de paso. y después estuve con Diego, con Peretti solo, y teníamos una barra en Doctor Jekyll, que era otro boliche. Y después de eso, eh, el- Los Sospechosos seguía, que era el bar que teníamos los cuatro, Ujú, pero después un día hablando con Andrea decidimos abrir un restaurante y fuimos a ver el restaurante que está en el zoológico y abrimos No se lo digas a nadie, que era el ujú, restaurante que teníamos con Andrea, Martín Seppel y Daniel Greenback, que ahí es donde se conoce Andrea con Daniel, ¿no? ujú. Sí, también a Y, Daniel lo tuvimos acá, y en siempre, Conciencia Elevada. sí, siempre tratamos de hacer cosas paralelas para sobrellevar la profesión y poder hacer lo que a uno le gusta sin estar pendiente de, como te decía antes, del teléfono, de que te llamen. de- entonces, eh, Inclusive los simuladores, ¿no? Que sí, bueno, asumo que todos los que van a ver esta entrevista saben que es Los Simuladores, dirigido por Damián también. Cifrón y con Fede Delía, con Martín Seffel y con Peretti, Diego Peretti. Inclusive ahí vos también, tengo entendido, ¿no? Que apostaste y pusiste dinero y que, bueno, como sí, tantos proyectos que resultan siendo fantásticos, hasta que no lo vio Claudio Villarroel, que le mando un beso, no se movía eso. no, mira, los simuladores arranca con una reunión con Martín, eh, no los simuladores, que nos juntamos como nos juntábamos siempre en un bar viendo, ¿y qué podemos hacer? Estábamos trabajando en ese momento nosotros, yo no sé si estaba haciendo Primicias, un programa para Polka. Eh, y nos juntamos como para hacer, si abríamos un bar, si abríamos una panchería, no sabíamos qué hacer. Y ahí empezamos a decir si armamos un programa para televisión. Y entonces le comentamos a Peretti, le comentamos a Fede. Y ahí nos acordamos de Damián Cifrón, que él nos había dirigido en varios cortometrajes, porque él estudiaba en ese momento en la FUC. Y, y se sumó a esto, pero se sumó porque nos conocía y, y él empezó a traerlo así. Y él fue el que trajo la idea de hacer los simuladores, ¿no? Trajo otras ideas también, que algunas no nos gustaban, otras gustaban más, otras menos. Y un día nos trajo el libro que era el de los simuladores, el primer capítulo que salió al aire. Y Ujú, ahí logramos poner plata a cada uno. En ese momento eran 5.000 australes, no sé. ujú. Era una cosa así, y hicimos el piloto y ese piloto recorrió todos los canales, todos los productoras, todo, hasta que hace el Cochebasque, Sí, decía, Axel Kuchevaski. Cochebasque. Se lo llevó a Claudio Villarroel Ujú, y Claudio Villarroel nos llamó, nos juntamos y ahí empezamos a hacer una coproducción con el canal. Nosotros poníamos toda la parte artística y el canal ponía la técnica. Y una vez que empezó a mover, y bueno, también agarró lo del 2001, entonces tuvimos que agarrar y poner las tarjetas nuestras para pagar, porque estábamos justo grabando en Uruguay, para pagar hoteles, comida, todo, que después el canal después terminó devolviéndonos, pero también fue un riesgo hacerlo porque no sabíamos qué podía pasar ni nada por el estilo, pero ujú. bueno, funcionó por suerte y había un equipo también importante nosotros que éramos muy amigos, muy unidos y se sumaba Damián, Esteban Studen también que estaba ahí. Esteban, Sí, claro.
y entonces se armó un lindo equipo. Sí, después también trajo gente que estudiaba con él, que eran compañeros, como Vega, Goldfield, eh, chicos que escribían y que ahora tienen películas y todo, pero se armó como un grupete ahí donde trabajaban todo el tiempo, comandado en ese momento por Cifrón. Ujú. Te hago una pregunta. En Argentina de hoy, Sí. junio 2024, Mm. ¿arriesgarías tiempo, dinero, etcétera, y todo lo que eso implica en armar un proyecto? En armar, en hacer. Lo mismo que los simuladores, otro proyecto, obviamente. ¿Lo Sí, harías? lo que pasa que hoy, hoy por hoy armaría otro proyecto, pero por ahí buscando otras bases, buscando una plataforma para que se pueda hacer o haciendo eh, un proyecto que sea para streaming o haciendo... Volvería a arriesgar, porque me parece que obviamente que siempre cuando uno arriesga o hace otras cosas es porque tiene, primero, la necesidad de expresarse, segundo, la necesidad económica, sí, y confía en lo que va a hacer. Yo de repente, hoy por hoy, lo que más hago cuando suceden estas cosas es eh, autoproducirme obras de teatro y conseguir alguna obra de teatro que me guste, ya hablar con el autor si es argentino, si no tratar de ver si puedo comprar los derechos. Ahí llamo a algún actor amigo, nos juntamos, o la dirijo, o llamo a Diego Pérez, por ejemplo, o para que la dirija, y siempre uno está en movimiento con esas cosas. Ujú, Y porque si no también, por más que tengas trabajo, o en este caso que tenemos nosotros, que estamos esperando para empezar a comenzar a filmar la película, por ahí que pasa un tiempo donde no estamos trabajando, porque decimos ya, y se atrasa, ya, y que esto y que lo otro, también soy de decir, bueno, para tranquilizar, hacer un poquito la plancha y esperar. Pero, ujú, pero bueno, ahí es donde surge, por ejemplo, donde surgió, en esos momentos empezó a surgir, si bien hace ya 14 años que doy clases, empezaron a surgir las clases de teatro, que empecé a darlas cuando vivía en Las Cañitas, y después empecé a hacer ujú. seminarios por todo el país, después di clases acá en Pilar, doy clases en Merlo, soy de generar y de apostar, siempre y cuando lo que uno apueste, cuando uno apuesta no sabe si va a ganar o perder, eh, Obviamente. pero sí apostar a que va a funcionar o va a gustar. Hoy me fijo mucho más y esto que me preguntás es una charla constante entre actores y amigos que no son actores. ¿Qué podemos hacer? De hacer, desde poner una panchería Ujú, a hacer un proyecto, no sé, inmobiliario, te digo, porque tengo amigos y mi hija está estudiando martillera ujú. también. Entonces, de generar cosas para esto, para no depender solamente de la profesión, ¿no? A mí no me gusta depender de algo, sino que trato de estar en movimiento. Cuando, obviamente, más que nada, cuando estoy necesitado y todo lo demás, es lo que más trato de hacer, ¿no? Dos preguntas para que contestes brevemente. Una, ya que nombraste teatro, estuviste, porque creo que actualmente no lo haces más, pero me parece que lo hiciste por un tiempo considerable, con Mónica Salvador, una obra de Sí. teatro sobre violencia de género en cárceles. Sí, Y a mí sí. me parece. La obra este año no la hicimos todavía, pero hasta el año pasado, hasta en noviembre del año pasado, hace 12 años que la hacemos la obra, se llama La Última Vez, que la escribió Mónica, la dirijo yo y trabaja la hija de Mónica, que cuando empezamos era jovencita, y pasaron 12 años y ya no, tendríamos que cambiarla cuando seguimos, no, pero la sigue haciendo porque está chica. Y recorrimos todas las cárceles, sí. Hicimos todas las cárceles de capital, de provincia. Hicimos para colegio de abogados, colegio para fiscales, para la policía. Fue Ujú. una obra que quiero mucho, me gusta mucho hacer y, es algo que cada vez que Mónica me dice de volver a hacerla, no dudo en hacerla, como sí en millones de obras que me dice, hacemos de nuevo este, no, ya.
ya está. Pero la obra esta no, la obra esta me gusta por lo que cuenta, me gusta porque puedo hacer a través de ese trabajo concientizar a mucha gente y ayudar a mucha gente. Ujú. Entonces, es muy, muy gratificante para nosotros, ¿no? Y otra pregunta que tiene que ver con teatro, pero diametralmente opuesto, ¿qué pasó en Carlos Paz con De Bellis, mi querido Diego Pérez, que hicieron una Ah, bromita? eso fue muy, muy, muy divertido, que en realidad fue todo como, todo, empezó todo a gestionarlo, todo eso que pasó, Carlitos Olivieri y Emilio Dizzi, Sí. eh, lo empezaron a gastar porque a Marcelo diciendo, ¿cómo Fiore viene a Carlos Paz? Tenemos que agarrar y cuidarlo, porque que él que esté acá haciendo esta obra, y decía, entonces lo empezamos a volver loco a Marcelo, y yo hacía pero me llamó un día el com, y le digo, atendé vos, y era el com que decía, quiero hablar Y con Fiore. Franchella, ¿no? Claro, porque estaban trabajando con Franchella también en ese momento Halcón. No, nos llamaban todos, salió publicado en el diario que me iban a entregar la llave de la ciudad y todo, y De Bellis no podía creer lo que estaba pasando y que yo salía en tapa de revista y que esto, y todo, era todo armado para hacerlo calentar a Marcelo. Y fue un verano muy divertido, porque aparte hasta se llegó a contratar gente para cada bocado que yo decía aplaudieran. Y Marcelo indignado entraba y decía, no entiendo, tiene una sola frase en la obra y lo aplauden más que a mí, que estoy toda la obra, y lo volvíamos Al loco. prestigioso actor. Y con todo el apoyo el que más fichas metían, me acuerdo que era Emilio, que Emilio llamaba a los diarios, llamaba a la gente de los premios, todo para que me mencionaran siempre, ojalá pueda venir a la fiesta, ojalá pueda. Y, y a Marcelo cuando iba esta gente a los lugares, lo pasaban por alto, ni lo saludaban y él se indignaba más. Fue un verano muy divertido haciendo taxi, que era la obra. Sí, 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 muy divertido, muy sí. divertido. Cualquier Aparte, cosa que uno haga con Diego Pérez va a ser muy divertida. sí, no, era un elenco lindo, porque estaba Dieguito Pérez, estaba Carna, estaba Ujú. Matías Santoyani, Marcelo de Vélez y Las Silvina hermanas y Silvina Escudero y... Escudero. Ujú, Y la ujú. pasamos bárbaro, hicimos gira, fue una hora muy divertida que tuvimos la desgracia de cuando íbamos a estrenar, le pasó a Carlín lo de la CB y bueno, paramos y después al final volvimos con Marcelo. Pero Ale, ¿tenés por ahí un vaso copa para brindar? sí, tengo. Mira que voy a servir. Acá tenemos. Quiero que brindemos por 3 deseos tuyos. Bárbaro. ¿Los tengo que decir? Claro. Bueno, un deseo es poder seguir estando y compartiendo como comparto desde hace ya 2 años y disfruto cada instante de hace varios años, ¿no? Pero 2 años más profundamente con mis hijos, desde ir al gimnasio hasta que trabajen conmigo, hasta irnos de viaje, Con Lucio y con Ana, ¿no? con Lucio y con Ana. Mi segundo deseo es que gracias a Dios tengo a toda mi familia, tengo a mi papá, a mi mamá, y que puedan seguir manteniendo la salud que tienen y que mi familia sea tan unida como lo es, ¿no? Y el tercer deseo que pediría es poder seguir siendo lo que fui construyendo de mi persona hasta ahora, que, que noto el cariño de la gente constante y eso es un ida y vuelta. Lo que uno da, uno va recibiendo. Entonces, el poder seguir dando para poder seguir recibiendo todo lo que recibo. Que se cumplan. Gracias. Muchísimas gracias, No, Alejandro. gracias a vos. Beso grande, ¿eh?